y reflexionamos sobre un texto bíblico. Y hoy quiero reflexionar sobre Isaías 55, versículo 8 y 9. ¿Qué nos dice la Escritura? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios aquí nos está hablando que Él tiene pensamientos, y son pensamientos más altos que los nuestros, y hay caminos más altos también que los caminos nuestros. Todo lo que vemos, absolutamente todo lo que vemos ha sido pensado por Dios. Y cuando observamos las rosas, las flores, y la naturaleza, y los animales, y nos observamos nosotros mismos, vemos cómo Dios hace cosas maravillosas y cómo Dios ha hecho cosas estupendas. Son perfectas. Somos la máquina más perfecta del universo. Somos nosotros, somos la creación perfecta. Cuando nosotros revisamos cada parte de nuestro cuerpo, todo tiene un objetivo, todo tiene una función. Dios no ha creado en la naturaleza, Dios no ha creado en nuestra vida nada que sea inútil, nada que nos sirva. Todo tiene una función. Y vemos cómo los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. En ocasiones olvidamos ese concepto y pensamos y analizamos de acuerdo a esos pensamientos repetitivos, a esos pensamientos tóxicos, a esos pensamientos sacrificiales, a esos pensamientos de maldad que muchas veces vienen a nuestra mente, y de esa manera enfocamos, o de esa manera encasillamos a Dios. Y algo que me llama mucho la atención es que nosotros, cuando escudriñamos acerca de los pensamientos de Dios, nos damos cuenta que Dios tiene pensamientos siempre de bien para nosotros. Siempre desea que nos vaya bien, y nosotros muchas veces tenemos enfocado o encasillado a Dios como el Dios castigador, como el Dios que lastima, como el Dios que hace daño, porque para muchos es eso, pero olvidamos que Dios es un Padre para nosotros. Él no puede ir en contra de su propia creación. Él tiene que, al contrario, guiarnos, enseñarnos, formarnos como un buen padre lo hace. Y nosotros tenemos la idea del sacrificio, y tenemos la idea muchas veces de ese Dios que lastima, que maltrata, que ese Dios que vive enojado con nosotros, y olvidamos que es un Dios bueno, un Dios Padre, un Dios que sabe dar buenos regalos a sus hijos, como lo dice la Escritura. Si nosotros, siendo malos, lo damos y hacemos unos esfuerzos inmensos para dar buenos regalos a nuestros hijos, imagina cómo debe ser nuestro Padre Celestial, nuestro Padre que está en los cielos, todo lo que hace por nosotros. Entonces, estudiando un poco acerca de los pensamientos de Dios, vemos aquí que los pensamientos de Dios, a diferencia de los pensamientos del hombre, son más altos que los nuestros. Número 1, los pensamientos de Dios son más altos, son sublimes, son santos, son limpios. Los pensamientos de nuestros muchas veces son pensamientos de concupiscencia, de bajos instintos, pensamientos de maldad, pensamientos quizás tóxicos, pensamientos que lastiman. En promedio se dice que uno mueve 60,000 pensamientos al día. De esos 60,000 pensamientos, ¿cuántas de esas cosas se hacen realidad? Pues habría que mirar la estadística, pero creo que es mínimo lo que pasa. Y muchos de esos pensamientos son repetitivos, son recurrentes, son rumiando pensamientos. No podemos salir de allí, nos encasillamos siempre en los mismos pensamientos, pero Dios quiere que salgamos de esos pensamientos y que permitamos que Él también se manifieste en nuestra vida. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que los caminos también de Dios son diferentes a los nuestros, que los caminos de Dios son mucho más elevados que los nuestros. Eso hace parte de la soberanía de Dios, de la voluntad soberana de Dios. Entonces, lo primero que puedo decir es que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Lo segundo, los pensamientos de Dios, como les decía hace un momento, traen bienestar y paz. Los pensamientos de Dios traen bienestar y paz. Ese Dios castigador, yo no estoy en ningún momento en contra de decirles que hay situaciones donde puede haber fuego consumidor, ya cuando nuestro pecado, cuando nuestros delitos, cuando nuestras equivocaciones, tal vez cuando nosotros hacemos votos a la ligera, tal vez cuando
podemos llegar a un momento cuando rompemos por completo sus mandamientos, sus estatutos, podemos llegar a un momento a que se aplique lo que dice la Escritura. Dios es fuego consumidor también, pero primero dice que es misericordioso. Entonces Él siempre tiene pensamientos y tiene ese deseo de vernos a nosotros en paz, en bienestar. Hay una palabra que me llama mucho la atención, que es Jeremías 29:11 y al 13, que dice: porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Él tiene pensamientos acerca de nosotros, dice Jehová. ¿Cuáles son esos pensamientos? De castigo, de destrucción. No, son pensamientos de paz, dice la Escritura, y no de mal. Dios no tiene pensamientos de mal para nosotros. Dios nos ama. Él nos ama de tal forma que envió a su único Hijo a morir en una cruz por cada uno de nosotros que somos pecadores. Sí, que nunca quizás damos las gracias por ese regalo tan maravilloso que Él nos dio. Y dice, para dar el fin que estamos esperando, pensamientos de paz. Eso significa que Dios tiene pensamientos de paz. Dios tiene pensamientos de bien. Entonces me invocaréis, dice la Escritura, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis. Si nosotros le oramos a Dios, Él escucha nuestra oración. Por eso los pensamientos de Dios son pensamientos de bienestar, son pensamientos de paz, son pensamientos más altos que los nuestros. Y ahí es donde nos equivocamos muchas veces, porque en ocasiones, como nosotros pensamos de una manera, creemos que Dios está pensando de la misma. Como nosotros creemos que el camino es de una forma, creemos que Dios tiene el mismo camino, y olvidamos que Dios tiene pensamientos y caminos mucho más altos. Lo tercero, los pensamientos de Dios son inescrutables, son profundos. ¿Cómo yo, siendo su creación, siendo un mortal, puedo entender toda esa sabiduría, esa ciencia de Dios? Por años los científicos han comenzado a tratar de escudriñar muchos inventos y muchas cosas que ellos hacen, tratando de dar respuestas científicas a eventos y a situaciones que suceden. Pero esos inventos y esos avances científicos siempre llegan a una conclusión: que hay un diseñador, que hay un planificador, que hay alguien más allá de nosotros que ha creado todo esto. Y ese es nuestro Dios, ese es nuestro Jehová, ese es el poder que se manifestó a través de Jesús cuando se hizo hombre siendo Dios y se humilló en esta tierra para que nosotros pudiéramos entender y pudiéramos caminar de acuerdo al principio que Él nos ha dado. No en vano hay más de 2.500 millones de cristianos en el mundo. No en vano es el único Dios que murió, el único hombre que murió y resucitó, porque era Dios. Entonces aquí vemos cómo los pensamientos de Dios son inescrutables. Yo no puedo decir: es que yo sé lo que está pensando Dios, es que yo sé. No, yo puedo tener una verdad revelada, puedo tener una voluntad revelada en la Escritura, y eso me hace entender muchas cosas de lo que significa ser Dios y de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Pero hay una voluntad profunda, hay una voluntad soberana, hay una voluntad de pensamientos inescrutables que nosotros no alcanzaríamos jamás a entrar allí. ¿Y cómo dice la Escritura? Romanos 11:33, perdón. Dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios. Escúchelo muy bien: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Y esto es algo que nos reafirma ese Dios creador y esa cosmovisión cristiana de la creación y no de la evolución. A Dios nadie le dio, a Dios nadie le indicó qué hacer. A Dios simplemente se le tiene que respetar, valorar, honrar, porque Él, como el diseñador y planificador de todo lo que vemos, Él dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha. Sepárense las aguas, y las aguas se separaron. Dijo: hágase tal animal, hágase tal esto, hágase al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué hizo el Señor? Falta una compañía idónea, entonces hagamos una compañía idónea para el hombre, y el hombre feliz porque halló compañía idónea. Por eso las mujeres son tan importantes y tan valiosas, porque es que no son nada diferente a ese pincelazo final de Dios
en la creación. No es bueno que el hombre esté solo, dice el Señor. Hagámosle ayuda idónea. Y allí llegaron esa oportunidad tan hermosa de poder tener hombre y mujer. Y dice que el hombre se emocionó, dijo: este es hueso de mis huesos, esto es carne de mi carne. Y eso hace que nosotros podamos ser seres integrales, seres complementados, seres en crecimiento constante. Por eso no podemos fomentar esa lucha de los sexos, esas diferencias. No, somos complementos uno del otro. Somos complementos y somos parte esencial de esa planificación, de esa creación y de esa palabra creativa. No es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda idónea. Qué lindo que podamos nosotros entender el valor de la mujer en nuestra sociedad, en nuestra vida, en nuestra familia. Imagínense un mundo sin mujeres. ¿Cómo sería? Imagínense un mundo sin esa ayuda idónea. Tanto así que el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y ahí es donde el Señor nos quiere invitar a entender que hay situaciones y hay decisiones que son de la soberanía de Dios, que no podemos nosotros tener respuestas muchas veces, porque esos son los famosos pensamientos profundos, soberanos, inescrutables que Dios nos da. Y ahí solo tenemos que aprender a callar y permitir que Dios actúe en nuestra vida y actúe en nuestros corazones. Por eso hasta el hombre más difícil, el hombre que quizás dice: yo no creo en Dios, yo soy ateo. Todo el mundo es ateo hasta que el avión se está cayendo. Todo el mundo es ateo y todo el mundo habla del ateísmo, habla de no creer en Dios. En las sociedades más avanzadas y, por ejemplo, en el viejo continente, en el antiguo continente, en Europa, mucha gente cambió las iglesias, las convirtieron en discotecas, pero Dios sigue vivo, pero Dios está en nuestros corazones, pero Dios sigue teniendo el control. Ya que a Dios le plazca, sus pensamientos profundos, inescrutables, que no conocemos, serán para cambiarlo todo. Dice la Escritura que un día vendrá por todos nosotros, que un día habrá un juicio final. Y eso lo vemos remoto, y eso lo vemos distante, y eso lo vemos como fantástico, ¿no? Eso lo escuchamos y nos parece que no es con nosotros, pero es tan real que está aquí. Es tan real el cumplimiento de los tiempos, es tan real la creación de Dios, porque uno no puede decir: yo no creo en Dios, yo no creo en ese diseñador, en ese planificador, pero venga, cuando vemos los animales, cuando vemos la naturaleza, cuando observamos toda la creación de Dios, decimos: bueno, tiene que haber alguien, y realmente hay un Dios que nos ha hecho y que nos ha bendecido. Por eso hoy yo quiero que nosotros pensemos en esos pensamientos que son profundos de Dios. Dice: ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién? Está en pregunta. Estoy en Romanos 33 al 35. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Sí? ¿O quién fue su consejero? A mí hay veces me preocupa porque nosotros los teólogos en ocasiones queremos y creemos tener respuesta a todo lo de Dios. Y déjeme decirle que hay una brecha muy grande entre lo que nosotros creemos y entre las respuestas que nosotros tenemos verdaderamente a tenerle respuesta a todo lo de Dios, porque el hecho que se estudie el conocimiento de Dios no significa que nosotros seamos Dios y que tengamos respuesta a todo. Debemos entender que tenemos lógicamente el privilegio a través de las Escrituras de conocer muchísimo de Dios, pero de ahí para allá hay algo maravilloso, y lo dice aquí: ¿quién fue su consejero? ¿O quién entendió la mente del Señor? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Por eso la Biblia dice que Él nos amó primero. Y uno muchas veces dice: no, yo amé a Dios. No, Él nos amó primero, tanto así que envió a su único hijo a morir en una cruz. Juan 3:16. Y esas son las obras maravillosas y profundas de Dios. Y yo diría que los pensamientos de Dios siempre son preciosos. Siempre son preciosos, y el salmista lo sabía y lo expresó en el Salmo 139:17. Dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Él sabía que los pensamientos de Dios son preciosos. Cuán grande es la suma de ellos. O sea, aquí el salmista está hablando de una manera, se está admirando de ver que los pensamientos de Dios son preciosos, que los pensamientos de Dios son inmensos.
Son inmensos. Hay veces nuestro pensamiento es un pensamiento mezquino, un pensamiento pequeño, un pensamiento limitado, y es normal porque somos seres humanos, pero el pensamiento de Dios es inmenso y el pensamiento de Dios es precioso. Y en ocasiones nosotros no alcanzamos a medir esto. Se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo, dice la Escritura. Y la arena, me llama mucho la atención esta analogía que hace con la arena, porque la arena simboliza la multitud, simboliza lo incontable. Por eso el Señor le dijo a Abraham que su generación, que su descendencia iba a ser como la arena del mar. ¿Quién puede contar la arena del mar? ¿Quién puede contar las estrellas del cielo? Por eso los pensamientos de Dios se multiplican más que la arena. O sea, imaginen por un momento los pensamientos de Dios y nosotros con 60,000 pensamientos y nos volvemos, hay veces, un complique a diario. Imagine Dios que puede manejar pensamientos multiplicados más que la arena. ¿Sí? O sea, es algo que uno no alcanzaría en su mente finita a entender. Por eso puedo decirles, como la Escritura lo dice en el Salmo 139, versículos 17 y 18, dice: preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. O sea, los pensamientos de Dios son preciosos. Puedo concluir en esta tarde y puedo decirles de todo corazón que los pensamientos de Dios son lo más maravilloso que puede haber, porque son pensamientos de bien, porque son pensamientos de bienestar, porque son pensamientos más altos que los nuestros. ¿Se imagina si fueran pensamientos como los nuestros? Entonces estaría Dios mirando cómo vengarnos del vecino que me hizo el daño anoche, cómo vengarnos de este, cómo recompensar a este o cómo hacer lo otro. No, sería algo inusual y algo insoportable. No, Dios está por encima de cualquier debilidad humana y de cualquier situación. Y Daniel, en el libro de Daniel 2:20 al 22, dice claramente: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y a la ciencia, y da ciencia a los entendidos. O sea, aquellos científicos, aquellos que tienen ciencia, ¿quién la da? Dios. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Definitivamente los pensamientos de Dios son soberanos. ¿Por qué? Porque si miramos, Él es el que muda los tiempos, es el que conoce toda la cronología, es el que conoce todo lo que está pasando, conoce todas las edades. O sea, nosotros muchas veces nos dedicamos a estudiar la Edad Media, a estudiar la Edad de Piedra, a estudiar la Edad de los Metales, a estudiar los diferentes movimientos demográficos del mundo en la antigüedad. Conocemos algunos parámetros de historia, donde hemos encontrado grandes conquistadores como Julio César, donde hemos visto a Alejandro el Magno, hemos visto cantidades de hechos históricos, pero Dios es el que conoce la historia. Dios es el que conoce el principio y conoce el final, porque la Biblia dice que Él es Alfa y Omega. Así que hoy Dios nos está hablando de una manera muy sencilla. Hoy Dios quiere ayudar al hombre a entender que Él tiene un propósito, tiene un plan, tiene un fin con cada uno, que Él nos va a dar un fin, pero que sus pensamientos son de paz, nos va a dar tranquilidad, nos va a dar esa paz interior que tanto anhelamos, que sobrepase todo entendimiento, como lo dice Filipenses 4:6. Dios está con nosotros, pero Dios nos quiere hacer entender que Él es el que quita y pone reyes. Nadie se puede levantar, nadie se puede ufanar de su capacidad política para llegar a... Si Dios quita y pone reyes, si Dios quita y pone gobernantes, Dios es la que le da la sabiduría a los sabios. Hay muchas personas que son sabias, pero esa sabiduría viene ¿de dónde? Viene de Dios, porque la sabiduría que yo tengo como hombre es carnal, animal y diabólica, dice la Escritura. Escuche esto, es carnal, de la carne, es animal. Sí, es instintiva, es animal, es impulsiva y es diabólica. Diabólica porque divide, de diabolos, el que divide. Sí, de ahí viene la palabra diablo en latín. Entonces es diabólica y es carnal y es una sabiduría compleja,
pero la de Dios es la sabiduría que da a los sabios, que da la ciencia a los entendidos. Muchas veces hay esa discusión entre ciencia y religión. No hay ninguna discusión. La religión es tratar de enlazar a Dios, cosa que no sirve, porque no vamos a poder de manera religiosa que Dios piense como nosotros o que Dios haga como nosotros, porque los pensamientos de Dios son mucho más altos, ¿no? Porque los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Pero siempre vivimos tratando de buscar cuál es la discusión que hay entre la ciencia y la religión. Pero es que Dios no es religión. Es que el Dios que nosotros adoramos no es un Dios de religión. No estamos tratando de enlazarlo, porque no debemos tener una religión, sino una relación con Él. O sea, es un Dios relacional. Es un Dios que habló de la psicología social antes que nosotros descubriéramos el término o lo acuñáramos en nuestros diccionarios. Es un Dios totalmente diferente. Es un Dios que transforma vidas. Es un Dios que hace maravillas. Y Él es el que da la ciencia a los entendidos, dice la Escritura. Entonces, cuando tú veas un científico eso no vino gratis, eso no vino por su capacidad, eso no vino por su conocimiento humano, eso vino porque Dios le plació darle entendimiento de ciencia a esa persona. Yo quiero que hoy nosotros tengamos muy claros estos conceptos, porque en ocasiones nosotros caemos en esas discusiones de conflictos, de que la religión, de que la ciencia. No, es que la ciencia va de la mano con Dios. Dios va de la mano con todo, porque Él es nuestro diseñador, nuestro creador y nuestro planificador. Y todo lo que vemos ha sido hecho porque Él lo pensó y lo creó de esa manera. Y cuando vemos Génesis 1 lo sabemos, porque la tierra estaba desordenada, en tinieblas y estaba vacía. ¿Sí? En el principio la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas. 3 cosas que muchas veces nos suceden: estar desordenados, estar vacíos y estar en tinieblas. ¿Y quién vino a colocar todo en su orden? Pues un Dios maravilloso que lo diseñó, pero lo pensó primero, ¿sí? Lo pensó, lo diseñó y lo ejecutó de tal manera que todo lo que vemos hoy es creación de Él. Inclusive aquellos que son científicos, aquellos que desarrollan la ciencia, que son entendidos, gracias a esa mano poderosa de Dios que los escogió para hacer eso. Él revela lo profundo y lo escondido. Si usted quiere ver lo que ha sucedido en el mundo, órale a Dios y Dios te comienza a mostrar, si es su voluntad, lo más profundo y lo más escondido. Hay veces vemos que los científicos dicen: descubrimos una estrella en tal lado, y eso ya está descubierto. Dios ya lo hizo. Vemos que los científicos dicen: esto es esto y esto es eso. Ya eso Dios lo había manifestado en su Escritura. Ya Él conoce lo profundo. Él conoce, sino que nos lo va revelando a nosotros de acuerdo a su voluntad, ¿no? Y la Biblia nos ha revelado cantidad de situaciones y de cosas que nosotros quizás ni siquiera teníamos nociones de ello. Yo siempre les digo que cuando Galileo Galilei hablaba de la redondez de la tierra, en el libro de Job hacía siglos, tiempos que ya se hablaba de ellos. Entonces, ¿qué quiere decirnos el Señor? Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Él conoce lo que está en tinieblas. Él conoce el bajo mundo. Él sabe lo que está pasando en la tierra. Él sabe lo que está sucediendo. Pero hay una característica de Dios que es inmensa, que es la luz. Él es luz. Donde Él llega, todo se ilumina. Por eso Dios nos compara y nos dice de una manera hermosa en la palabra: ustedes son sal y luz. ¿Qué tanta sal somos nosotros para sazonar el mundo en el que vivimos? ¿Qué tanta luz para iluminar en las tinieblas de este mundo tan convulsionado que vivimos? En ocasiones nosotros nos prestamos a vivir en el mundo de las tinieblas también. Vivimos en el mundo de las tinieblas cuando estamos bajo las obras infructuosas de la carne. ¿Sí? Cuando estamos en conflictos, cuando estamos en pleitos, cuando estamos en chismes, cuando estamos en borracheras, cuando estamos en todo eso, estamos en las tinieblas. Y Dios nos llamó a ser luz, a iluminar todo lo que nos rodea, a iluminar todo lo que está a nuestro alrededor. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo en esta tarde. Por eso es tan importante hablar un poco acerca de los pensamientos de Dios. Concluyo diciendo que los pensamientos de Dios son preciosos, que los pensamientos de Dios son de bienestar y de paz, que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y que los pensamientos de Dios son profundos. Dios les bendiga en esta hora y que el Señor cada día los guíe
y nos enseñe lo que Él anhela y desea de cada uno de nosotros. Un abrazo inmenso.